Sean bienvenidos una vez más a esta, tu bella asignatura de Ciencias Sociales, en tu curso tercero de secundaria. De este lado, tu maestro, Luis Miguel Quesada Paulino. Realmente orgulloso y encantado de estar aquí, sobre todo con la esperanza de que el conocimiento que vas adquiriendo se haga vida en ti. Ahora sí estamos listos, pero sobre todo porque tienes a mano tu cuaderno, tu lápiz, tu lapicero y lo más importante en este momento, nuestro cuadernillo, ¿ok? Porque más adelante lo vamos a utilizar. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Realmente encantado de estar acá. Y fíjate, hoy tenemos un tema muy importante, interesante e incluso nos va a ayudar a reforzar lo que ya hemos aprendido. Y el tema de hoy es el neocolonialismo. Y en la segunda parte veremos qué cosa, la migración. Sobre todo enfocado desde aquello que ya hemos venido estudiando, las colonias, la migración y también el efecto de los imperios en las naciones. Interesante esto que vamos a estudiar. Pero te pregunto yo, ¿recuerdas que estudiamos la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior hablamos de que los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Y por último, usted mencionó que los colonos europeos venían en pos de nuevos territorios que anexar a sus distintos imperios. Exactamente, esa conquista, esa iniciativa por parte de diversas colonias europeas conquistando terrenos americanos, ¿ok? Ese episodio de la historia, sabes bien que ocurre en el siglo XV y mencionamos el ímpetu que tuvo esto en el siglo XX, cuando Estados Unidos tiene su hegemonía sobre los países latinoamericanos, países que ya conocimos, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál sería nuestra palabra clave del día? La palabra clave es neocolonialismo. Neocolonialismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el predominio e influencia determinantes, especialmente en el campo de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, naciones poderosas y empresas internacionales sobre países descolonizados o en vías de desarrollo. Fíjate, un dato muy interesante. Las potencias tomaron esas iniciativas, su grupo de personas, esa fuerza militar de ese momento, tomaron esos barcos, emprenden un largo viaje y llegan por accidente a América. Y de momento descubren un nuevo continente, descubren nuevas tierras. Tierras en las que nosotros hoy habitamos. En su momento estaban los aborígenes. Y entonces ellos adquieren, ¿qué cosa? La materia prima que está ahí, pero sobre todo la fuerza laboral. Parte de esto es lo que ocurre para dar inicio a los efectos migratorios que traen después desde África personas para sustituir, para acrecentar esa mano de obra. Toda esa experiencia ocurre en el siglo XV y por eso nosotros en ese momento fuimos colonia, porque dependíamos de ese imperio, dependíamos de esa potencia. Y recuerda bien que esa dependencia tenía consigo, ¿qué cosa? Una ley especial, porque no éramos ciudadanos, sino una colonia. Cuando pasa ese episodio de la historia, viene la descolonización. Esa manera de decir, ya, no queremos estar bajo el yugo de un imperio, bajo el yugo de una potencia, sino que tenemos la intención de ser independientes. Esa independencia se alcanza por medio de guerras y batallas, y luego entonces viene el nacionalismo. Pero ¿qué ocurre? Tú dices, si ya no somos colonia, ¿por qué se habla de un neocolonialismo? La palabra misma lo explica. Del griego
Neo es nuevo y colonialismo viene de colonia. Una nueva manera de colonizar. ¿Y a qué se refiere esta nueva manera de colonizar? ¿Qué tiene que ver este nuevo modo? En lo siguiente, es que ya no se trata de la presencia física de los militares en ese territorio. No se trata exclusivamente de un control de fronteras o de un control de la mano de obra. Tampoco se trata de imponer leyes y prácticas ajenas a la de ese pueblo. No, mucho menos de sustituir su presidente por uno que le convenga a la potencia. Se trata de un sistema político que tiene como base la implementación de políticas económicas, de trabajo, de frontera y de migración. ¿Qué pasa aquí? Que ese país que en su momento fue una colonia, hoy, aún siendo independiente, resulta que no está al nivel, al alcance de una potencia. O sea, no tiene los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades nacionales. Por lo tanto, necesita de la presencia de la economía y de las políticas de comercio de otras naciones. Esas otras naciones son las potencias. Y aquí viene el punto focal en esto, el foco de atención. Y es que ese país que fue colonia, hoy bien es independiente, tiene leyes, normas, gobierno, pero está un poquito amarrado a aquel país que en su momento tenía una hegemonía sobre él. ¿Por qué? Punto número 1. Como no produce todo lo que necesita dentro de su nación, mayoría de sus alimentos debe de comprarlo. Mayoría de aquellas mercancías necesarias a nivel de medicina, de industria e incluso de tecnología debe ser comprada a esa nación. Y esa compra tiene un costo, tiene un precio. Entonces, cuando tienes una población un poco amplia y para satisfacer sus necesidades debe comprar casi todo a otra nación, eso lleva a un déficit, lleva a un también endeudamiento. ¿Por qué? Porque necesita tomar prestado y encima de eso comprar mercancías fuera de tu nación. Esta compra es pagada paulatinamente. Entonces, en la marcha que esas compras va siendo pagada, también debe de satisfacerse las necesidades de quienes viven en esa nación. Por lo tanto, se hace un poco cuesta arriba. De ahí la idea de que el neocolonialismo es una influencia en el mercado económico, es una influencia en la administración del comercio, pero sobre todo en las políticas. ¿Por qué? Porque quien pone las reglas de juego al momento de controlar la mercancía y el comercio entre esas naciones, ¿quién es? Las potencias. Entonces, las potencias ponen regla de juego para el comercio, las potencias le venden a los países subdesarrollados y también le prestan. Todo esto suma un control implícito, mas no explícito, ¿ok? Por lo tanto, ese control nace no por una iniciativa de Estado, sino por la necesidad que se tiene en esta nación. Un segundo punto es la desigualdad. Y enfoquemos esto hacia una desigualdad tecnológica. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros, cada dispositivo que necesitamos, no se fabrica, no se construye en nuestra nación, solamente algunos de ellos. Un ejemplo sencillo y muy llano para nosotros. Sales a la calle, ves un automóvil, este necesita ser traído de otro lugar, una potencia que lo fabrica, porque nosotros no tenemos la capacidad aún de construir, de fabricar esa maquinaria. También parte de esos elementos que tú utilizas en la vida diaria, una laptop, una tablet, un smartphone, no todos son fabricados acá, muchos de ellos ensamblados, pero otros no. Y tú dirás, profe, pero son cuestiones de hobby, eso no es vital. O sea, entonces la desigualdad no tiene tanto de qué ameritar. Bueno, mijo, lo que pasa es lo siguiente, que también hay una preocupación porque la tecnología tiene una incidencia dentro de la parte médica. Muchos instrumentos en la parte médica, en la medicina, necesitan la presencia tecnológica. Por eso, cuando vas al hospital,
muchas de esas herramientas son traídas de otras naciones, de otras potencias, porque aquí nosotros no la tenemos. Hasta ahora, ¿se va comprendiendo esto del neocolonialismo? Por supuesto, entiendo que el neocolonialismo es un sistema político basado en el dominio indirecto por parte de las grandes potencias sobre otras naciones menos desarrolladas y que está motivado principalmente por razones geopolíticas, económicas y de supremacía militar. Exactamente. Y sobre todo, guarda esto en tu memoria. El neocolonialismo tiene una hegemonía implícita, mas no explícita, porque no está la presencia física de una fuerza militar que controle la vida de esa nación, sino que el control viene dado por la parte económica, así como te ha dicho Neurona, y por la parte política en cuanto a la influencia de mercado. Bien, ahora bien, vamos a atender las preguntas que tenemos. ¿Cuáles preguntas tenemos el día de hoy? Tenemos a Starling Mota desde Duvergé. Él nos pregunta lo siguiente. ¿Qué motivó a las colonias a lograr su independencia? Lo que les motivó es un sentido de pertenencia a la nación, un decir de que nosotros somos diferentes a ellos. Es decir, cuando se piensa en la realidad de la colonia, llega un punto en que se dan cuenta de que están bajo un sometimiento, un yugo por parte de la potencia. Y eso motiva a decir, tenemos los recursos necesarios, ya vamos teniendo unas cuantas leyes explícitas para nosotros, para nuestro convivir, entonces ya es hora de ser independiente. Es el caso de un hijo que crece, se hace mayor de edad y dice, tengo una carrera, tengo un buen trabajo, aunque todavía no me he casado, puedo iniciar una vida un poco por mi cuenta. Entonces alcanza la independencia de sus padres. Así pasa con estos países, que cuando colonias son como un país pequeño, luego crecen, ya son adultos y toman las riendas de la vida nacional. ¿Ok? Starling, esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Yarixa Pimentel, desde Dajabón, nos pregunta lo siguiente. ¿Un país independiente vive el neocolonialismo? Sí, resulta que sí lo vive. Sobre todo aquellos países que son aún subdesarrollados. ¿Por qué? Por el tema de desigualdad y por el tema de incapacidad para satisfacer todas las necesidades de la vida nacional. ¿Ok? Así que Starling y Yarixa, le agradecemos inmensamente esas preguntas que nos han hecho porque ayudan a esclarecer dudas y sobre todo a enfocar el tema que estamos estudiando. Dentro de esto, del neocolonialismo, hay un punto muy importante y es la población, o sea, nosotros que vivimos en este país. ¿Y qué ocurre? Que el neocolonialismo tiene un control ¿de qué? De las personas que entran y salen de la nación. Por eso se habla de un neocolonialismo interno y de uno externo, aquel regido por las políticas de burguesía dentro de la nación y aquel regido por las políticas de las potencias. Con esto es necesario tener presente que está el punto de los permisos para entrar a otro país y de los permisos para salir de tu país. Porque en esta realidad que está la colonización, que está la globalización, está el efecto migratorio. ¿Cuáles son las políticas dictaminadas por esas naciones para nosotros ir o para ellos venir? Forma parte de este conglomerado. Así que para refrescar nuestra memoria sobre lo que ya hemos hablado de la migración, pasemos a la siguiente información. En el tiempo del presidente Barack Obama, en el año 2012, hubo una política nueva para aquellas personas, que decidían ser residentes e incluso ciudadanos. Y esto se llama el DACA. El DACA que tiene unos requisitos que te diré ahora en un momento, ¿para qué? Para optar por esa oportunidad, La acción diferida para los llegados en la infancia. Fueron unas políticas que se promulgaron para tomar en consideración el proceso migratorio de aquellas personas que ya estaban dentro del país y decidían
quedarse por alguna u otra razón. De aquellas personas que necesitaban el empleo, aquellos que necesitaban estudiar y quedarse ahí dentro. Esas políticas, que te diré en un momento, tienen que ver exactamente con esas personas que llegan en un punto con una edad requerida y pueden optar por decidir si quedarse o no. Esos requisitos las personas deberían de cumplir con ellos, ¿ok? Te diré uno a uno más o menos cuáles son, ¿bien? Uno de esos requisitos es tener menos de 31 años de edad, llegado al 15 de junio de 2012, que fue cuando se emitió esa política, ¿bien? Segundo, haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años, ¿bien? Tercero, haber vivido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 hasta la fecha presente de la solicitud. Luego, haber estado en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y al momento en el que se presentó esta solicitud. Otra, no haber tenido un estatus legal el 15 de junio de 2012. Estar estudiando, haberse graduado o haber obtenido un diploma en la escuela secundaria o también de desarrollo educativo general. También calificaba si era un veterano retirado con honores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de la Guardia Costera. Y por último, mencionaban dentro de esas políticas no tener antecedentes criminales, ni haber sido convicto de un delito grave, ¿ok? De un delito menor significativo o de 3 o más delitos menores. Además, no presentar ni una amenaza para la seguridad nacional y sobre todo para la seguridad pública. Esos fueron los requisitos que el DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, deberían de cumplir. Bien, hablar de migración es sobre esa acción de desplazamiento de las personas de un lugar hacia otro. Esta se hace de manera voluntaria, pero también en ocasiones se hace por necesidad. Actualmente, las políticas gubernamentales dictaminan a cuáles países nosotros podemos ir con visa o no, y también se dictamina cuál es el motivo, o sea, se estudia cuáles son los motivos por los cuales las personas de esa nación salen. En ocasiones, oportunidad de trabajo, oportunidad de estudio y también en búsqueda de un nuevo estilo de vida. Este efecto migratorio tiene su incidencia en la economía nacional, porque así como se van varios de nuestros compatriotas, también vienen otras personas, lo que nosotros denominamos extranjero, porque están fuera de su tierra, extranjero. Y ocurre con esto que ellos, cuando llegan acá, modifican la estructura poblacional, porque si somos 10 millones y se va 1 millón, pero regresan 2 millones, ya seremos 11 millones. ¿Ves? Eso modifica, porque se va un grupo, pero también viene otro grupo. Ese flujo es continuo. Sobre esto de la migración, yo te invito a que estudiemos exactamente la inmigración. Recuerda que es el punto de emigrar, o sea, salir de tu tierra, y está el punto de inmigrar, aquellos que vienen de otra tierra hacia la nuestra. Pensando en la inmigración, toma de favor tu cuadernillo de trabajo. Y en este cuadernillo vamos a ubicarnos en la página 5. Una vez en la página 5, vamos a hacer lectura del cuadro que está a la derecha. Este que tiene como título La inmigración, un fenómeno de masas. Entre mediados del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX, la inmigración se convirtió en un fenómeno de masas. Durante ese periodo, más de 50 millones de personas se desplazaron desde sus países de origen hacia otras regiones. Buena parte de ellas partieron de Europa y eligieron a América como destino. Hasta ese momento, nunca se habían desplazado tantas personas.
a distancias tan lejanas en un periodo tan corto. Los grandes avances tecnológicos en el transporte, como la expansión del ferrocarril y de la navegación a vapor, que permitieron contar con medios más veloces, seguros y baratos, favorecieron el proceso. También desempeñaron un papel decisivo las llamadas cadenas migratorias, grupos de parientes o conocidos ya establecidos en lugares de destino, que facilitaban a aquellos que querían migrar la información, el dinero, el trabajo o los contactos para hacerlo. De esta lectura vamos a rescatar 2 puntos esenciales. 1. Se identifica que ese fue el periodo histórico en el que hubo mayor desplazamiento, o sea, una mayor incidencia en el tema migratorio. ¿Por qué? Tiene su lógica y yo sé que tú te diste cuenta. El Imperio Romano, allá en la Edad Antigua, muy bien conquistó diversas ciudades, pero todo eso fue dentro de un mismo espacio asequible. Pero resulta que en el momento que Europa conquista América, no se llega caminando, ¿verdad que no? La navegación resultó elemento primordial para este trabajo. Por lo tanto, fue la primera experiencia de llegar a nuevo territorio, desconocido para ello, a través de un largo viaje. Y luego de esto que se conoce, el trayecto, recuerda bien que Colón no hizo 1, sino 2, 3 viajes, porque ya la ruta se hizo, ya se conoce el espacio. Y luego, como segundo punto de ese texto que hemos leído, está lo siguiente: la cadena. ¿Qué cosa? La cadena migratoria. O sea, se va una persona y esa persona se lleva otro y otro y otro familiar. Bien tenemos en nuestra experiencia de que dicen, bueno, papá se fue para Estados Unidos, en un momento nos va a pedir. Es una frase que utilizamos acá en Dominicana. Pues la idea es esto mismo que hemos estudiado, de que se va un familiar, se establece, tiene trabajo, adquiere información, conoce el movimiento económico de ese lugar y luego dice, bueno, ahora sí traigo a mi familia. Y pide al hijo, a la esposa, al tío, al sobrino y media familia se va para Estados Unidos o para Europa. Porque son cadenas migratorias, un efecto que todavía hoy continúa. Tengo una duda. ¿La migración es un fenómeno propio del tiempo colonial o también se dio en otro periodo de la historia? Bueno, en el tiempo colonial tuvo esa incidencia, pero se dio en otro momento de la historia. Así como te dije, el Imperio Romano, el Imperio Persa, tuvieron esa iniciativa, esa acción, esa labor, ese trabajo ¿de qué? De desplazamiento, de irse de su lugar hacia otro. Siempre que se realiza esa acción de traslado de un lugar a otro, ese es en sí mismo un efecto migratorio. ¿Ok? Querido estudiante, tengo para ti un juego interesante. Resulta que te presento esta lluvia de ideas. Esos cuadros que están en blanco, vamos a llenarlo con información. Luego que llenemos cada uno de esos cuadros, que tiene una pregunta cada cuadro, entonces se va a revelar la palabra que está en el centro. Tengo un regalo para ti, pero solamente vamos a descubrir esto luego que llenemos toda la información. ¿Estás lista, neurona, para ese juego? Estoy lista. Muy bien, pues iniciemos a llenar nuestros cuadros. Lo llenaremos con la información estudiada a raíz de esas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el objetivo del neocolonialismo? Ejercer influencia desde el ámbito económico, político y cultural en las nuevas naciones. Excelente, un cuadro lleno. ¿Cuándo inicia el neocolonialismo? En el siglo XIX, con la búsqueda de nuevos territorios. Exactamente. Tercera pregunta.
¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva hegemonía? Espere, estoy buscando. Ya lo tengo. La falta de autonomía por parte de los países independientes. Exactamente. Cuarta, ¿qué es la economía neocolonial? Es el control por parte de las potencias en el mercado en las que están presentes naciones que fueron colonias. Exacto. Quinta y última pregunta, que ayudará a revelar el regalo. ¿Qué es el pacto neocolonial? Nuevamente estoy buscando. Ya lo tengo. Es un acuerdo en el que las potencias no solo compran materia prima, sino también que venden sus productos. Y ahora sí, y nuestro regalo revelado es neocolonialismo. Profesor, esa es nuestra palabra clave del día de hoy. Pues claro, y también es el nombre del tema del día de hoy, así que de seguro siempre lo vas a recordar. Bien, y hablando de recordar, veamos qué tan buena está tu memoria. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hemos hablado el día de hoy? Hoy hablamos de que el neocolonialismo es la nueva manera de colonizar las naciones que ya son independientes, teniendo el control sobre ellas desde el ámbito económico, político y cultural. También dijimos que este se puede dividir en dos, interno y externo. El primero se refiere al control dentro de los países según su realidad social y el segundo a la intención de control por parte de las potencias. Para finalizar, usted puntualizó el efecto migratorio que está presente desde que fuimos colonia y continúa actualmente. Exactamente. Y sabes bien que si deseas continuar profundizando sobre este contenido, visita la página en pantalla, sobre todo para refrescar y también cumplir con la asignación que tienes. Para tú continuar con este estudio, contáctate con tu maestro de tu centro, de tu localidad, ¿ok? Sobre todo para que tenga efecto en ti la formación que vas recibiendo. Y hablando de colonia, que nos convertimos en un país, que hoy tenemos unos valores patrios, te ofrezco una frase de Juan Pablo Duarte. Y recuerda que él decía, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Nos vemos hasta la próxima.